Muy buenos días, ¿cómo están? Me place saludarlos el día de hoy. Hoy con nuestra promesa Ramson seguimos con las cosas que el Señor nos liberó por medio de su sacrificio, ¿cierto? Y vamos a ver el día de hoy que Jesús nos libra de la ira de Dios. En Romanos 5:9 mira lo que dice. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánto más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Va a llegar el día que, según pues los estudios bíblicos, ya nos estamos acercando al día de la ira de Dios, el día en cuanto Dios va a hacer el pago por los pecados de la humanidad. Y ya hubo un juicio de esos, si tú recuerdas el juicio en la época de Noé, cuando Dios castiga a los pecadores por medio de una inundación. Es allí cuando Noé crea el arca y Jesús siempre tiene un remanente. Él salva a los que creen en Él, a los que guardan su palabra. Y el arca simboliza a Jesucristo. Y todos los que entran en esa barca son salvos. Ese fue el primer juicio, que fue con agua. Y cuando Dios ya desciende el agua, Él crea el arco iris. Y ese arco iris es el pacto de Dios con los hombres, de que nunca más los volvería a castigar de esa manera, con agua. Pero va a llegar el día ya definitivo en que Dios va a castigar el pecado, ¿sí? Va a castigar la desobediencia y va a castigar toda rebeldía en contra de Él. Pero asimismo, como Él va a castigar el pecado, la desobediencia, Él propició la salida, ¿sí?, a este castigo. Y fue Jesucristo, su propio Hijo, quien dice la palabra que es la propiciación por nuestros pecados. Él fue el Cordero, por eso a Jesús le dicen Cordero de Dios, ¿sí?, que quitas el pecado del mundo. Muchas veces nosotros asistíamos a la misa y decíamos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿cierto? Pero no sabíamos qué significaba eso. Dios mismo puso a su Hijo como un cordero para el sacrificio. Y esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario fue acepta delante de Dios. Y ahora no solamente nuestro pecado es cubierto, sino es limpiado, ¿cierto? Un ejemplo, digamos en la mesa del comedor, que se regue un chocolate. Entonces, tienes dos opciones, o cubrirlo o limpiarlo. Cuando se cubre, el pecado o el chocolate sigue allí encima de la mesa, ¿cierto? Pero cuando pasamos el limpión, ya definitivamente ya no está. Esa es la gran diferencia entre estos dos sacrificios. El de animales cubría el pecado por un tiempo, pero la sangre de Jesús nos limpia definitivamente de todo pecado. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que nadie vaya a ese castigo. Él no lo quiere. Pero las personas rechazan voluntariamente a Jesucristo, se burlan de Él, ¿sí? Rechazan totalmente cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Y cuando nosotros nos presentemos, toda la humanidad se va a presentar delante de Dios. Ninguno va a tener excusa, porque me imagino que van a ver una pantalla gigante y Dios les va a mostrar: mira, a ti te predicaron, a ti te llevaron a la iglesia y tú voluntariamente rechazaste a mi hijo. Así que Dios, la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo le doy gracias a Dios porque tú estás escuchando esta promesa Ramson. Y sabes porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tú sabes que ya le perteneces a Jesús, que independientemente de los pecados que tú cometas, si tú tienes una actitud de arrepentimiento, Dios te limpia y siempre te va a ver acepto delante de Jesús. Cuando venga ese juicio, Dios nos va a mirar
Y va a ver la obra redentora en cada uno de nosotros, los que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y Él va a decir, ellos están justificados. Y tú vas a decir, pero ¿por qué? Si aún cometo pecados todos los días, me es difícil dejar de pecar. Porque Jesús pagó por nuestra deuda. Por medio de Él es que nosotros podemos entrar al cielo. Por medio de Él es que nosotros nos libramos del castigo de la ira de Dios. Porque Dios Padre nos ve a través de Jesucristo. Y Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre, es quien nos representa delante de Dios. Vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias, Señor, porque tal vez yo no entendía estas cosas que estoy recibiendo a través de la iglesia Ramson, Señor. Ahora puedo entender de que verdaderamente había un castigo, Señor, para el pecador, para el pecado y la desobediencia. Pero tú propiciaste y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, a recibir todo el castigo que yo me merecía por mi desobediencia. Él lo recibió, pues Él recibió todos los pecados en su cuerpo y como cualquier pecador descendió al infierno, pero de la misma manera que Él ascendió del infierno y ahora está sentado a la derecha de ti, Padre, yo también, Señor, he resucitado por medio de Jesucristo, y tu palabra dice que estamos sentados juntamente con Jesús en lugares celestiales. Yo te doy gracias, Señor, por ese regalo inmerecido, Padre, esa propiciación, ese sacrificio de Jesús, tu Hijo, por medio de que me libró, Señor, que me libró de la ira venidera, Señor. Gracias por tu amor infinito, de dar desinteresadamente a tu Hijo Jesús para que yo pueda estar contigo por la eternidad. Te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y que tengas un excelente día.